Capítulo 67. Pasado oscuro. La situación no podía estar peor. De todas las cosas que escondía la galaxia, lo que menos Boyle y el resto se esperaban era el hecho de tener a dos magnaguardias como escoltas personales. Por órdenes de Takke, los letales droids guiaron a los invitados a una habitación bastante cómoda, donde deberían esperar hasta que su anfitrión regresara con los bienes para el intercambio. Caminaban tensos por los pasillos, siendo Merane la que iba al frente y Boyle en la retaguardia, en un inútil intento por proteger a los jóvenes Twi'lek que eran el centro de atención de todos los que se asomaban con ojos curiosos. Pero incluso los lacayos de Takke se escondían tras las puertas al ver a los droids que los escoltaban. Un magnaguardia iba al frente del grupo, siendo de guía, y prendiendo su electrovara cada vez que algún secuaz entretenido no notara su presencia, quien huía despavorido ante el retumbar de tan terrorífico sonido. El otro iba detrás de Boyle, y su mera presencia tras la espalda del clon hacía que un escalofrío recorriera su cuerpo. No era la primera vez que el clon veía a este tipo de droids, y su reputación los convertía en las máquinas más mortíferas que la Confederación de Sistemas Independientes podía haber producido. Pues el propósito de su creación no era otro que el de someter a los invencibles Jedi, y se convirtieron en los guardias personales de los líderes separatistas. ¿Qué hacían dos droids de tal calibre en un lugar así? Era todo un misterio. Pero el hecho que Ícaro no hubiese venido a esta misión era algo que el clon se lamentaba desde lo más profundo de su ser. Para su general sería más que sencillo ingresar a la red neuronal de los magnaguardias y reprogramarlos, pero ninguno de ellos tenía la menor posibilidad de derrotarlos en batalla. Incluso tenía dudas si la unidad de droids comando que esperaba al acecho fuera de las instalaciones tuviese alguna posibilidad contra esos droids. La mente de Boyle siguió ocupada, intentando encontrar una manera de salir de esa situación aún incluso cuando habían llegado a la habitación. No era necesario ser muy listos para saber que los estaban vigilando, pues los pasos de los magnaguardias nunca se alejaron del lugar. De hecho, estaban perfectamente convencidos que los droids estaban esperando afuera de la habitación, y no podrían decir nada comprometedor. Pero al menos había algo que Boyle tenía interés de saber. ¿Y este tal Takke? ¿De dónde se conocen? Su pregunta no fue muy imprudente, pero estaba más que claro que Merane no quería responder, o al menos su rostro enojado era lo que mostraba. Era un pasado no muy agradable. Algo que Merane no quería recordar, pero era difícil escapar de los tres pares de ojos que la miraban con curiosidad. Al menos era mejor que quedarse en silencio hasta que tuviesen que regresar con Takke. Mi pasado no es muy agradable de escuchar, dijo acompañado de un largo suspiro, mientras acomodaba sus ideas para no hacer el relato tan amargo como ella lo recordaba. Provengo de un planeta llamado Taris. Si no han escuchado de él, entonces han tenido mucha suerte. No es un lugar muy agradable que digamos. Luchar por sobrevivir cada día era la norma y eso me había convertido en alguien difícil de tratar. No recuerdo cuándo exactamente, pero de algún modo mi camino se topó con el de Takke cuando era más joven. Si mal no recuerdo, cuando ambos aceptamos una misión al mismo tiempo. En aquel entonces yo era una novata como cazarrecompensas, pero cuando pensé que debía empezar a luchar por mis créditos, Takke me extendió una mano y me permitió unirme a su tripulación. Espera. ¿Estás hablando del mismo Takke hace unos minutos? Por más que cueste creerlo. Sí. Dijo con bastante pesar. En aquel entonces el Takke que conocía era diferente. Carismático. Y siempre nos metía en problemas. ¿Había alguien más con ustedes? Sí. Homer y Mikasa. Nuestros compañeros y amigos. Flashback. Se podía ver a un grupo de 4 jóvenes bastante entusiastas, alentados por la generosa recompensa que su próximo encargo les prometía. Takke siempre pilotaba su nave, un Spider S-130 Shelter que había hurtado de unos comerciantes de Naboo hacía varios años. No era una nave para el viaje intergaláctico, pero con todas las modificaciones que el propio Takke le había hecho podía viajar a la velocidad de la luz como cualquier otra. Dentro de la tripulación estaba la propia Merane, y otros 2 individuos que hasta ahora no se habían presentado. La fémina se trataba de una arcona, una especie bastante extraña en estos tiempos. Ella respondía al nombre de Mikasa, y siempre era la más hiperactiva de los 4, y por ende, el motivo por el cual las misiones siempre se hacían más complejas de lo habitual. Su piel era de color marrón, y vestía una chaqueta de cuero muy propia de un cazarrecompensas, aunque su actitud simplona nunca estaba acorde a su porte. El otro individuo era un macho de la raza Zabrak, todo lo opuesto al anterior.
Su rostro era ocupado por los clásicos tatuajes negros de su pueblo que se marcaban sobre su piel amarilla. Era el más fuerte del grupo, y siempre era el que cargaba el arma más grande y los explosivos, aunque su personalidad serena y amable no era propio de alguien de ese mundo. Durante 5 largos años terrestre, el grupo se consolidó y se formó de un renombre. Durante las guerras clon solían trabajar para el bando separatista, aceptando cualquier misión que les propiciara una buena paga y algo extra de munición. Pero cuando la guerra terminó, su fuente de ingreso se redujo considerablemente. Desesperados, Take aceptó un encargo muy peculiar de un cliente desconocido. Debían viajar a un planeta supuestamente olvidado, donde solía reunirse algunos altos mandos separatistas y recuperar algunos artefactos. Según la información que les dieron, las instalaciones del planeta habían sido abandonadas y probablemente el extremo clima las hubiese reducido a cenizas. Pero la paga por cada artefacto encontrado era tan buena que valía la pena ir a investigar. Ese planeta se llamaba Mustafar. A medida que se acercaban, los 4 veían con entusiasmo cómo la información dada por el cliente coincidía con lo que sus ojos le revelaban. Un planeta volcánico carente de vida, y los sensores de la nave detectaban una extraña estructura sobre la superficie, supuestamente el lugar donde podrían encontrar algo de valor. Una vez descendieron a la atmósfera del planeta, comenzaron a sentir el aire abrasador, y la idea de usar máscaras para respirar fue bastante aceptada. Pero su entusiasmo se esfumó como el polvo cuando vieron una imponente estructura frente a ellos. Aquella que parecía emitir la tan extraña señal que su nave recibía. La estructura se veía claramente incompleta. Pero si observabas bien, parecía estar a medio construir, y no siendo devorada por los interminables canales de lava ardiente que saturaban el planeta. Aún así, sus deseos de riqueza los alentó a seguir adelante, pero con cada metro de avanzaban comenzaban a tener esa sensación de que estar allí era todo menos prudente. Take aterrizó la nave en una desolada plataforma a medio construir. La zona estaba desolada, como si estuviese abandonada. Pero una sensación incómoda era notable en los presentes. Algo parecía no estar bien. Aún así, las palabras de aliento de Take les permitieron seguir adelante. Según sus cálculos, al terminar con esa misión tendrían tantos créditos que podrían retirarse para toda la vida, o incluso comprarse una nave mucho más grande y dedicarse a otras cosas. Algo menos arriesgado en una galaxia donde el recién fundado Imperio Galáctico extendía sus frías garras. Caminar por los pasillos de la instalación era sumamente extraño. Se suponía que Mustafar era un horno planetario, pero dentro de las instalaciones se sentía un extraño frío sepulcral. La evidente carencia de vida era aún más preocupante, aun cuando ni siquiera había androids desmantelando o reparando lo que fuese ese lugar. Su aventura los llevó a una extraña cámara, la cual curiosamente coincidía a la perfección con la descripción que el supuesto cliente le había dado al Trandosano. Y justo en medio de la sala, extrañamente levitando sobre un pedestal, un extraño objeto piramidal captó su atención al instante. No sabían lo que era, pero sin lugar a dudas se veía valioso. Muy valioso. Fuese lo que fuese debería costar una fortuna y no dejarían pasar una oportunidad tan bien servida en bandeja de plata. Pero bastó con dar un paso más cerca del objeto, para que su sangre se helara, y un irracional miedo inundará sus cuerpos. Algo los había detenido. O más bien, la presencia de algo, o alguien. Podían sentirlo, aún sin tener ningún poder de la fuerza podían sentir perfectamente el aura colérica y desenfrenada que a sus espaldas se desataba. Era como sentir al más feroz de los depredadores respirando sobre tu nuca, listo para dar el zarpazo final que pondría fin a tu miserable vida. Los 4 se dieron la vuelta lentamente, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salírseles del pecho. Pero lo que vieron fue algo que sin duda desgarraba su cordura e implantaría un miedo irracional hacia la muerte. La muerte hecha metal. Un monstruo. Una criatura mitad hombre mitad máquina. Una máscara que cubría su mutilado rostro que a duras penas podía vivir sin su respirador artificial, aquel que creaba tan escalofriante sonido en el sepulcral silencio. Darth Vader era una sombra. Un ser que ni el propio Imperio aún conocía. Su mera existencia era un secreto del propio emperador y algunos muy selectos altos mandos. Un monstruo de ira atrapado en un cuerpo de metal, que a su vez, estaba atrapado en ese volcánico planeta. Un lugar donde recordaría por siempre la vergüenza de la derrota, y las consecuencias de sus acciones. Aún sin saberlo, los 4 cazarrecompensas se habían adentrado en la casa del diablo, y ahora eran las víctimas de su furia. Una furia incontrolable que su cuerpo de metal malamente podía contener.
La luz blanca se vio opacada, cuando un terrorífico sable de luz rojo se encendió sobre su mano derecha. Como combatientes experimentados que eran, sabían cuando la situación representaba una amenaza, y sus instintos les obligaron a alzar sus armas. Un grave error. El monstruo de metal estiró su mano izquierda al frente, y entonces, se desató la pesadilla. Merane no fue capaz de decir exactamente lo que había pasado a aquellos que escuchaban su historia, pero ella recordaba muy bien lo que sucedió. Su cuerpo se estremeció al ver cómo el Zabrak y la Arcona se alzaron mágicamente, como si una fuerza invisible los tomase por el cuello y los levantara en peso. Mikasa y Homer se retorcían mientras algo que no podían ver se aferraba a sus cuellos como una mano invisible. Fue entonces que la tragedia solo empeoró. El extraño monstruo de metal agitó su mano abruptamente, y un desgarrador crujido causó un escalofrío en todos los presentes. El Zabrak cayó al suelo, carente de vida y con la cabeza torcida 180 grados hacia su espalda. Un grito sofocado se escapó de sus gargantas, o al menos de aquellos que aún las tenían, cuando la otra víctima de la furia del monstruo voló por los aires a una velocidad imposible, y su cuerpo se reventó en 1000 pedazos cuando se estrelló contra la pared. Take y Merane vieron aterrados como el saco de carne y huesos desforme en el que se había convertido su amiga caía amorfa sobre el suelo, dejando rastro de tonos rojos donde quiera que su cuerpo se posara. Merane entró en cólera, una furia inhumana que recorrió su cuerpo y la obligó a levantar su blaster contra ese horripilante monstruo. Fatal decisión. Merane. No. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La mujer descargó una ráfaga de disparos contra el cibor, pero lo que nunca esperó era que sus disparos fuesen reflejados con un solo blandir de su espada carmesí. El Trandosano se quejó de dolor cuando uno de los blaster reflejados impactó directamente en su abdomen. Take. El grito de la mujer fue mucho más desgarrador. Perder la vista de tu oponente es un error fatal. Error que Merane pagaría con creces. Para cuando se dio cuenta, el monstruo metálico se abalanzó sobre ella, y le hubiese cortado la cabeza con su misteriosa espada de luz roja de no ser por sus reflejos. Pero eso no evitó que la hoja de energía perforase su ojo derecho, dejándole una horrenda cicatriz sobre el rostro, justo en el mismo lugar donde ahora tenía su ojo biónico. Pero la fuerza y el destino estaría de su lado ese día. En un arrebato de adrenalina Merane fue capaz de llegar hacia Take, y con el dolor infernal sobre su rostro fue capaz de ayudarlo a levantarlo, y sin mirar atrás, corrieron tan rápido como pudieron de regreso a su nave. Al parecer el monstruo no los perseguía, y lo único que escucharon fue su desgarrador rugido haciendo eco en los silentes pasillos de su fortaleza. Lo que no sabía, era que la pierna derecha robótica de Darth Vader había fallado, y el cortocircuito que eso desencadenó le causó dolorosos choques de electricidad en todo el cuerpo. Único motivo real por el cual aún estaban con vida. Un fallo de los muchos que la obsoleta armadura del Lord Sith solía soportar. Después de ese día nada fue igual. Take cayó en una profunda depresión, culpándose a sí mismo por la muerte de sus amigos mientras hacía lo posible por sobrevivir a la herida en el abdomen que luchaba con arrebatarle la vida. El Trandosano fue consumido por el odio y la culpa, y nunca volvió a ser el mismo. Roto, lo que quedó del grupo no tuvo más opción que separarse, tomando caminos muy opuestos que al parecer, había llegado a ese momento. Una oportunidad para encarar el pasado y superarlo de una vez por todas. Take se volvió su rival con el tiempo, rivalidad que escaló en agresión y un deseo a muerte. Tal vez una imprudente forma de sobrellevar la carga del pasado, pero no ajena a la realidad de la galaxia. ¿Cuál era el camino correcto para solucionar tal dilema? Ni la propia Merane sabía la respuesta. Lo que sí sabía era que no dudaría el disparar al cráneo del que una vez llamó amigo.